Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto poder presentar este espacio, el cual hemos titulado Resiliencia Democrática, Derechos y Seguridad Digital. Este es un espacio que hemos creado en Asuntos del Sur con apoyo de Fundación Avina a través de su iniciativa CLIP, que es Conexiones Latinoamericanas para la Innovación Política. Este espacio lo hemos creado para conversar un poco con expertas que vienen trabajando ya largo tiempo en temas de seguridad digital, de ciberseguridad, derechos digitales, para ver cómo está este tema a nivel regional, tomando en cuenta que han habido, se ha incrementado la inseguridad con respecto a los activistas. Vemos en Colombia cómo el número de líderes sociales asesinados y perseguidos ha aumentado. En México, como el número de periodistas también perseguidos ha aumentado. En Venezuela, la situación crítica que se está viviendo en estos días. Y, en fin, una serie de señales que tenemos que nos hacen preocupar con respecto a la situación en América Latina. Voy a presentar a las personas que nos acompañan para este webinario. Tenemos en primer lugar a Katitza Rodríguez. Ella es directora de Derechos Internacionales en Electronic Frontier Foundation. Se concentra en temas de ciberseguridad y derechos. Katitza fue además directora del Programa Internacional de Privacidad en el Centro de Privacidad Electrónica en Washington. Impulsó el Foro de Gobernanza del Internet y viene desarrollando un trabajo muy destacado y de mucha influencia en temas de derechos digitales y protección de la privacidad a nivel global. Tenemos también a Tania Lockwood, desde Costa Rica. Ella es directora de Fundación Acceso. Acceso es una organización regional de derechos humanos que busca mitigar la creciente violación relacionados con la seguridad integral de personas y colectivos de activistas. Vienen varios años documentando incidentes informáticos sufridos por defensores de derechos humanos y ayudándoles a incrementar su seguridad. Por último, tenemos a Zuli Mejía. Ella está en Buenos Aires, pero ella es venezolana. Ella es directora de la ONG Otro Enfoque. Es comunicadora y defensora de los derechos humanos en Venezuela. Otro Enfoque es una organización que promueve nuevas narrativas sobre cultura para fomentar transformaciones en la sociedad en base a la inclusión, tolerancia, empatía y resiliencia. Buenas tardes, muchas gracias por darse este momento para poder discutir entre nosotros sobre este tema. Si les paso las palabras, si quieren saludar. Contigo, Katitza. Estás con micrófono. Sí, perdón. ¿Cuál fue la pregunta? Para saludar, ¿mi nombre me presento? Okay. ¿Me escucha? ¿Nos escuchas? Perdón, ¿qué me dijiste? ¿Cuál es la pregunta? No, que sí, para presentarte, si quieres saludar. Ok. Hola a todos. Es un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Mi nombre es Katitza Rodríguez, soy peruana, vivo en San Francisco, California, y trabajo en la ONG que se llama EFF, que es una ONG sin fines de lucro que trabaja temas de derechos digitales en Estados Unidos y a nivel global. Mi persona coordina los proyectos en América Latina y también hago mucha incidencia en lo que es las reglas, cómo aplicar los estándares de derechos humanos en el entorno de la vigilancia, las comunicaciones y el discurso de la ciberseguridad. No sé qué más. Gracias, Katitza. Tania. Hola a todos y todas, yo soy Tania, soy la directora de Acceso, una organización de derechos humanos que tiene sus oficinas en Costa Rica, pero trabajamos a nivel centroamericano. Trabajamos temas de privacidad digital, protección integral para personas defensoras que están en situación de riesgo. Y bueno, estamos contentas de poder participar hoy y poder contribuir un poco a la lectura de lo que está sucediendo en Centroamérica, particularmente desde nuestro conocimiento y experiencias.
Gracias, Tania. Ahora Zuli, por favor. Hola, mi nombre es Zuli Mejías, soy de Caracas, Venezuela, directora de la ONG Otro Enfoque. Nosotros construimos una cultura de paz a través de diferentes herramientas y alternativas comunicacionales. Y bueno, estamos haciendo un trabajo interesante allá en el país. Muchísimas gracias a las dos. Ahora vamos a presentar un pequeño video que se preparó para esta ocasión, gracias a la Fundación Avina. Será un video cortito, así que, por favor. La multiplicación de herramientas digitales y el acceso cada vez más generalizado a Internet transformó los modos de hacer política, con promesas de mayor transparencia y menores barreras a la participación. Las calles estallaron con nuevos actores políticos que usan Facebook, Twitter y WhatsApp como herramientas alternativas de organización. Creímos en las tecnologías como principales aliadas del fortalecimiento democrático. Como que Facebook nos organizaba para ver qué íbamos a hacer. ¿Cuál es tu nombre? Camilo Cornejo Martínez, 18-031-005. ¿Por qué te llevan detenido? Me están deteniendo ilegalmente. Las tecnologías que antes parecían aliadas de un mayor fortalecimiento de las democracias se convirtieron en el medio para ejercer violencia y control. El gobierno de México espía a sus críticos, a periodistas, a activistas y a líderes de la sociedad civil. Y para ello emplea un software israelí llamado Pegasus. En todos los países de América Latina observamos retrocesos en los derechos humanos a través del uso de nuevas prácticas tecnológicas abusivas. La consolidación de gobiernos autoritarios y la emergencia de corrientes ultraconservadoras viene de la mano de mayor represión y criminalización de la protesta, vigilancia tanto masiva como selectiva, desinformación, entre otras acciones. No solamente porque significa una limitación a la libertad de expresión de quien está siendo espiado, sino que es un mecanismo real de control efectivo de la información. Es decir, el gobierno controla aquella información que sale de fuentes críticas. Esses dias eu passei a noite lutando para tirar imagens que faziam montagens com a minha filha de 3 anos na internet. Surge la violencia digital como una manera de potenciar la represión política y afectar el debate democrático libre e informado. Su naturaleza está marcada por aquello que la tecnología evita, como el anonimato y la intrusión en la vida privada. Los datos personales se convierten en moneda de cambio, la desinformación en el fantasma que incita a nuestros miedos. Estos tipos de ataques operan a través de cuentas falsas, ejércitos de trolls y algoritmos que operan como cajas negras. Internet se convirtió en un patio cercado, vigilado y controlado, en el que todas y todos estamos inmersos. Muchísima gente se tomó el tiempo de buscar mis datos personales, de buscar mis perfiles en las redes sociales, incluso mi dirección de casa, para tirarme mensajes negativos, para tirarme amenazas. El acoso digital tiene un sesgo de género. En 6 de cada 10 casos, las víctimas son mujeres. Entonces, de repente nos encontramos con una problemática que es muy común, de la que se habla poco y de la cual no hay normativa. Hay como una resistencia, ¿no? En que, bueno, en su caso que se cambien las conductas, que no se genere material, pero es parte de nuestra libertad de expresión y de nuestra libre sexualidad. Hay 3 problemas que están afectando a cómo se están gestionando las políticas públicas en relación a la violencia digital. Se están generando propuestas de leyes que, por intentar trabajar el tema de discurso de odio, se está intentando afectar a la libertad de expresión y acallar la prensa libre. Otro problema es que se está adoptando una visión muy
policíaca con respecto a las leyes de ciberseguridad que intentan prevenir las violencias digitales, ¿no? Son leyes que quieren dar libertades a los gobiernos para implementar software de vigilancia, para implementar cámaras, sensores que puedan capturar información sobre la ciudadanía, ¿no? No es una visión que intente más bien proteger derechos, sino de alguna manera afectarlos. En muchos países hay una suerte también de criminalización con respecto al uso de ciertas tecnologías de anonimización y de cifrado, cuando son estas herramientas las que más bien protegen a ciertos activistas que están amenazados, como ha sido el caso de Berta Cáceres, donde ha sido una empresa la que ha gestionado su asesinato. El primer frente de lucha es sin duda bajar el derecho, ¿no? El conocimiento legal. Una tarea fundamental es empezar a conocer cómo defender nuestros derechos, ¿no? A través del litigio estratégico u otras técnicas que puedan facilitar la comprensión de la defensa de los derechos humanos. El segundo frente de lucha es empezar a generar una mayor conciencia con respecto al uso de las tecnologías, pero las tecnologías más éticas, las tecnologías libres. Hay alternativas, no todo es usar Google, no todo es usar Facebook. Bueno, yo quería empezar este conversatorio preguntándole sobre cuáles son los principales cambios que se observan en los últimos años con respecto a sus contextos en relación al abuso, los abusos en derechos humanos a activistas y personas expuestas públicamente. Si empezamos con Katitza, por favor. Ok, gracias. Gracias. Bueno, hemos visto, primero por un lado hay que hablar que las tecnologías de la comunicación y en particular las tecnologías de la vigilancia ha avanzado mucho. Hay un número enorme de empresas que vienen de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Israel, que han desarrollado herramientas que buscan, herramientas intrusivas que buscan controlar las comunicaciones de los ciudadanos. Muchas de estas herramientas, por ejemplo, podemos denominar el malware, que es un software malicioso que permite tomar control de una computadora. Por ejemplo, permite que al momento que una persona hace clic en un enlace o hace clic en un archivo adjunto que le llega por correo electrónico, su computadora queda afectada y el adversario puede tomar control total de la herramienta, puede encender su cámara, puede escuchar lo que dice, puede escribir, leer sus correos electrónicos, puede acceder a su computadora de la misma forma que uno accede a nuestra propia computadora. Entonces, estas herramientas han venido siendo adquiridas por algunos gobiernos en América Latina. Han comenzado a cerrar contratos no necesariamente con empresas que producen, pero a veces con empresas intermediarias en la adquisición de estas herramientas de vigilancia. Por ejemplo, en México y Panamá se ha dicho que que se ha adquirido ese tipo de herramientas de una empresa israelita que se llama NCO Group y el software se llama Pegasus, que permite tomar control de la computadora y de los equipos que están repartidos, que los usuarios utilizan. Entonces, vemos que por un lado hay varios estados que están comprando o adquiriendo estas herramientas, pero a la vez vemos poco control legislativo, debate público sobre si es legal el uso de estas herramientas o cuáles son los límites para el uso de este tipo de herramientas extrusivas.
Y estas muchas veces pueden ser, y ya mis colegas seguro van a hablar más adelante, utilizadas en el contexto de actividades legítimas de los usuarios. Como hemos visto casos en México, hemos visto el caso de, por ejemplo, la periodista de Aristegui Noticias. Ese caso es muy interesante porque el software malicioso que se utilizó no es un software fácil de utilizar, es un software avanzado. Y una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, un software malicioso, para entender un poco el contexto de cómo funciona, se utiliza o se aprovecha de una vulnerabilidad en su sistema para poder infectar tu computadora y tomar control de ella. Es decir, si, por ejemplo, tu sistema operativo, tu laptop, no está actualizada, entonces esa va a utilizar, no está actualizada la última actualización de seguridad, el adversario va a tratar de utilizar y explotar esa vulnerabilidad para poder tomar control de tu computadora. Entonces, hay dos tipos de malware. Hay un malware que es más avanzado y un malware que se aprovecha estas vulnerabilidades que son comunes, que ya se conocen la falla de seguridad, pero que el usuario falló en actualizar su software. Pero en el caso de Aristegui Noticias, el tipo de software malicioso que utilizó fue mucho más complejo. Fue un software malicioso que explota una vulnerabilidad cero. Vulnerabilidad cero es una vulnerabilidad que no se ha conocido en el mercado, que se vende en el mercado negro o se vende tal vez a gobiernos o servicios de inteligencia, y que es una vulnerabilidad que cuesta mucho dinero, porque no es conocida por la empresa. Y la empresa tiene 0 días para poder parchar esa vulnerabilidad. Entonces, estos ataques, que son ataques de día cero, como se dicen, son mucho más sofisticados y son más complejos. Solo lo hemos visto en el caso de Aristegui Noticias, que se utilizó una vulnerabilidad de día cero. Pero en la mayoría de ataques que hemos visto en la región, o a las que yo conozco al menos, son ataques más comunes, ataques de vulnerabilidades que ya se conocían y que el usuario no había actualizado sus sistemas. En fin, esto es uno de las tantas herramientas que existen ahora en el mundo, pero que los gobiernos en América Latina han comenzado a adquirir. Luego hay países como Argentina, México, y otra cosa es el análisis legal del uso de estas herramientas. Se conoce que Argentina, México, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Colombia, Panamá, no tienen la autorización legal para conducir estas herramientas. Y otros países, por ejemplo, como Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Guatemala, si bien han entrado en negociaciones con estas empresas que venden este software o los revendedores de ese software. A veces no es la misma empresa que vende estos gobiernos. Entonces, en síntesis, hay una falta de marco legal con relación al uso de estas herramientas, si se deben usar o no, público al respecto en el Congreso, de una forma amplia A veces los marcos legales de algunos países están redactados de una forma tan amplia que puede interpretarse, en mi opinión, erróneamente, como que si la disposición legal autoriza el uso de estas herramientas. Porque hay marcos legales que pueden decir que, por ejemplo, está autorizado cualquier herramienta de interceptación de comunicaciones que se exista hoy o que vaya a existir en el futuro. Entonces son disposiciones muy amplias que a veces vienen siendo interpretadas, y como digo, en mi opinión, erróneamente, por las fuerzas del orden para legalizar su uso, en lo cual es controvertido por sí. También tenemos casos, y no sé cuánto tiempo tengo para hablar, hay casos reportados en Paraguay, en Venezuela y en México sobre el uso del malware que se conoce como FinFisher, que es una empresa del Reino Unido que se llama Gamma Group International también. Y bueno, hay otro tipo de tecnologías, pero voy a dejar a mis colegas hablar un poquito más sobre ello más adelante. Pero solo para concluir y dar 2 mensajes claros, es uno,
que la región los gobiernos están adquiriendo o han entrado en negociaciones con empresas que venden, empresas o revendedoras de empresas, intermediarios, que venden ese tipo de herramientas de vigilancia que son mucho más intrusivas que una mera interceptación de comunicaciones, y que el marco legal existe suficientemente fuerte para limitar su uso, o en qué caso se va a utilizar y si se debe utilizar o no, porque hay una falta de debate. Y finalmente vemos que hay un incremento, y muchos casos que hemos visto en México y otros que ya mis colegas seguro van a hablar más adelante, que se están utilizando en contra de activistas de derechos humanos o que hacen actividad contra, por ejemplo, empresas o protestas contra el gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, Katitza. Estos ejemplos son muy buenos. Bueno, quisiera pasar la palabra a Tania para que nos cuente cómo estas vulnerabilidades están siendo explotadas en Centroamérica, qué casos han visto, si hay casos de vigilancia selectiva o casos de vigilancia masiva o que han podido detectar en Centroamérica. Tania, por favor. Gracias, Cristian. Gracias, Katitza, por ese marco respecto a la adquisición de tecnologías de vigilancia en nuestra región latinoamericana. Nosotras ahorita estamos justo terminando una investigación sobre las capacidades que existen en Centroamérica por parte de los estados para adquirir y usar tecnologías de vigilancia. Pero lo que quiero básicamente abordar es el tema propiamente de las organizaciones de derechos humanos y de las personas activistas en Centroamérica, y particularmente el registro de incidentes digitales, ataques digitales que hemos podido contabilizar y analizar y registrar en el último año 2018. Un poco, creo que es importante comentarles que las capacidades a nivel estatal, particularmente en áreas de vigilancia, de inteligencia, podríamos decir, de Estado, también de aparatos militares y policiales o paramilitares, obviamente están aumentando, y no necesariamente bajo la justificante o el diálogo político, ¿verdad?, que se está poniendo sobre la mesa, que es evidentemente siempre contra el crimen organizado, que efectivamente es un mal que tenemos en nuestra región, pero que, sin embargo, estas prácticas de intervenciones, de vigilancia, pues no han aminorado los índices de violencia. Entonces, ahí hay como un vacío en términos de una justificación real también del discurso político en nuestra región para adquirir, ¿verdad?, o especializarse en estas estrategias para aminorar o controlar crimen organizado. Pero lo que sí hemos encontrado, evidentemente, y a mediados del año pasado, con la publicación de nuestro diario, del periodista Luis Sass, una serie de artículos investigativos que nos arrojaron indicios de implementación de prácticas de vigilancia a opositores del gobierno, a periodistas y a algunos activistas en Guatemala, ¿verdad? Esto es como una de las evidencias más grandes que existe en nuestra región, que estábamos esperando que sucediera después del caso de México, ¿verdad? Porque usualmente todas estas buenas prácticas se repiten en nuestra región, pero falta mucho más evidencia, y yo quería decir un poco sobre esto, es decir, las personas defensoras, activistas, las organizaciones de derechos humanos, les falta un poco más de conciencia y de sensibilización respecto a cómo detectar un incidente de seguridad digital o un ataque digital. Y esta es la problemática que hemos encontrado, en el sentido de que el año pasado registramos 22 casos en Guatemala, Honduras y Nicaragua particularmente. La mayoría de los casos que registramos fueron en Nicaragua, evidentemente por la crisis que se suscitó en abril del 2018, pero que ya es un mal que viene hace muchos años atrás. En casi todos los casos fueron falsos positivos, sin embargo esto lo vemos positivo, en el sentido de que las personas cada vez más se están preocupando por
la posibilidad de un ataque digital, ¿verdad? Y evidentemente, si las personas no estamos más conscientes de que esto es una posibilidad y que podemos ser un objetivo, digamos, de vigilancia por nuestra labor de Defensoría de Derechos Humanos y por la sensibilidad de la información que manejamos, evidentemente, pues, son muy pocos los casos que podemos evidenciar en términos de ejemplos reales de uso, ¿verdad?, ilegal de tecnologías de vigilancia. Entonces, en este sentido, pues creemos que hay un reto en Centroamérica particularmente, y es uno de los objetivos que tenemos como organización y con nuestras aliadas en Centroamérica, de poder sensibilizar mucho más respecto a que esto no es una película del futuro, de que existen estas herramientas que son muy fáciles de utilizar y de adquirir, y que sí hay una tendencia en los últimos años incluso de fortalecer los aparatos de represión en Centroamérica, y esto incluye no solamente armamento, sino tecnologías varias para la vigilancia y el control social, ¿verdad?, particularmente. Entonces, esos son como lo que ha estado sucediendo en este aspecto particular en los últimos años, ¿no? Evidentemente, los ataques hacia las personas defensoras de derechos humanos son muy variadas. Existe una gran tendencia a la criminalización, y esto es parejo, como decimos acá, para todos, es decir, ha incrementado la judicialización y criminalización de defensores y defensoras, y pensamos que en los próximos años las pruebas informáticas que incluyen efectivamente algún tipo de rastreo y vigilancia o usurpación de información, van a evidentemente ser claves para seguir procesando y criminalizando a personas defensoras de derechos humanos. Y acá tenemos un gran reto. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Mencionaste algo muy importante que me permite hacer puente con lo que está pasando ahorita en Venezuela, y es justamente la criminalización de defensores de los derechos humanos. Entonces, Zuli, yo quiero preguntarte un poco sobre cómo está la situación en Venezuela con respecto a este punto particular, tomando en cuenta justo del caso de Luis Carlos, que se volvió mundial, ¿no?, de este periodista. ¿Cómo se está llevando, cómo está la situación allá? Sí, gracias, Cristian. Fíjate, coincido completamente con lo planteado anteriormente, porque en efecto, en el caso particular de Venezuela, el uso de las redes sociales, digamos que se ha convertido en la única manera de informarse del pueblo venezolano debido a la alta censura que hay en los medios tradicionales. La gente ha empezado a utilizar desde hace muchos años para acá el tema de las redes sociales para poder difundir lo que está pasando, para poder informarse, para poder alzar la voz y denunciar sobre los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los periodistas hemos hecho nuestras estas herramientas porque, bueno, es la única, entre comillas, libremente. Y digo entre comillas porque somos constantemente agredidos y perseguidos por opinar libremente a través de las redes sociales. El caso particular del periodista Luis Carlos Díaz, que además es muy grave porque no ha sido el único, simplemente que, bueno, recientemente por toda la crisis que está pasando Venezuela, se le alzó como más la voz a este caso, que incluso Bachelet tuiteó preocupada por la situación con el periodista. Lo que sucedió fue que, bueno, Luis Carlos es periodista, pero además también es defensor de derechos humanos, es especialista en todo el tema digital, ha hecho carrera formando a las personas cómo usar estas herramientas digitales, cómo vencer la censura, por ejemplo, cómo además protegerse, el tema de seguridad digital, y pues hace podcast, hace videos, tuitea, utiliza bastante estas herramientas para dar tips y recomendaciones a la población. Hizo recientemente un video junto a Naki Soto, que es su esposa, hablando sobre qué podrían hacer de un blackout comunicacional, porque bueno, evidentemente todo indicaba que en cualquier momento eso podía pasar por la falta de mantenimiento
en las plantas en el país, etcétera, en cualquier momento nos podíamos quedar sin ningún tipo de electricidad, como sucedió este fin de semana pasado. Entonces, él planteó en este video, pues, de qué manera eso podían los venezolanos manejarlos, cómo podían solventar, y sus palabras o este video fue editado, fue tergiversado y fue publicado en programas de televisión estatal, donde se criminalizaba su labor como periodista y como defensor de derechos humanos. A raíz de esta criminalización de su trabajo, el periodista fue víctima de una desaparición forzada que duró 9 horas. Él estaba saliendo justamente de la emisora radial en la que trabaja, fue interceptado por cuerpos de seguridad nacional, de inteligencia, la policía de inteligencia, que se llama SEBIN, y fue desaparecido forzadamente. Lo llevan hasta su casa, esposado, y le allanan su vivienda y le decomisan celulares, computadoras, dinero, todos los artículos electrónicos que él utilizaba para hacer su trabajo, y comienzan a imputarle instigación a delinquir porque lo pretenden inculpar como autor intelectual del apagón nacional. Esto evidentemente pone no solamente sus derechos humanos de él, sino que todos los derechos humanos de la población venezolana los pone pues en tela de juicio. Es una vulneración evidente. Pasó, además, fue detenido, lo llevaron a juicio, no le permitían ni siquiera contar con sus abogados, sino que pretendían imponerle un defensor público, y terminan ayer excarcelándolo, no dándole libertad plena, sino dándole libertad condicional, seguir presentes en tribunales, no puede hablar sobre el caso, es decir, le limitan todo el tema de su libertad de expresión, ¿no? Sin haber cometido ningún crimen ni ningún delito, además. Pero además yo resalto lo importante de esto es que se logró la excarcelación de Luis Carlos gracias a todo el activismo digital que el pueblo venezolano pudo hacer. Es decir, yo creo que fue una demostración increíble del poder que tienen las redes sociales, todas las plataformas digitales para alzar la voz ante este tipo de atropellos, ante este tipo de injusticias. Desde el Movimiento de Derechos Humanos en Venezuela nosotros hemos tenido la posibilidad de formarnos muchísimo, de crear redes de apoyo para entre todos apoyarnos cuando suceden este tipo de situaciones, y yo creo que fue evidente todo el clamor popular y la bulla, ¿no? que pudimos hacer, que hasta logramos que Bachelet pues tuiteara preocupada por el caso. Además, es una comisión de Naciones Unidas en este momento en Venezuela, que exigió además verlo, hablar con él, constatar su integridad física, etcétera. Entonces, digamos que este tipo de casos no es un caso aislado, es un patrón sistemático, se persiguen a los periodistas, se los acosa, constantemente están recibiendo mensajes con amenazas, con amedrentamiento, criminalizan a los defensores de derechos humanos también a través de canales del Estado, y esto es muy preocupante porque digamos que los canales estatales además están financiados con recursos públicos, entonces es más grave aún este atropello, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que podamos estar muy alertas cuando suceden este tipo de situaciones y poder activar todas esas redes, ¿no? Además, Luis Carlos es uno de los principales voceros de hacer todo este activismo social digital, ¿no? Que en el caso venezolano es necesario porque es el único medio que tenemos para poder hacerlo. Entonces, bueno, es un poco también el llamado a los demás compañeros de la región a poder visibilizar este tipo de situaciones que además afuera muchas veces no se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Sin conocer realmente el contexto. Esa es la verdad, esa es nuestra gran realidad, y es importante poder difundir qué es lo que realmente está pasando. Muchas gracias, Zuli.
el caso venezolano sin duda nos ha puesto alerta a todos y a todas, ¿no? Y creo que también el caso venezolano es un ejemplo de cómo se utiliza un poco la normativa. Hay una ley en Venezuela, ¿verdad?, que es la ley contra el odio, que es una perspectiva de cómo, podríamos decir, criminalización de la protesta y de la libertad de expresión, ¿no?, pero con fines de securitización del Estado, ¿no? Ahí yo quería preguntarle a Katiza, ¿cuál es su opinión con respecto a este enfoque de ciberseguridad que están tomando los estados, ¿no?, pero que se está adoptando más bien para criminalizar la protesta en lugar de proteger los derechos ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se puede lograr un balance? Tú mencionaste, Katiza, sobre el caso de los, creo que Tania mencionó sobre los casos de los grupos criminales, que también obviamente se incrementa la seguridad para poder luchar contra el crimen, pero en realidad también se está usando esta normativa en realidad para luchar contra la libertad de expresión, ¿no? Entonces, Katiza, ¿cuál es tu opinión sobre esta visión de los estados con respecto a la normativa y la criminalización de la protesta? Katiza, perdón, tienes tu micrófono apagado. Ya. Veo que en esta agenda de ciberseguridad, los estados están tendiendo a tener una agenda ofensiva en el cual buscan criminalizar acciones que son a veces de delitos informáticos o inclusive ir más allá de lo que se conoce como delitos informáticos, en vez de tener una visión defensiva de la ciberseguridad. Es decir, si los estados por ataques informáticos a la infraestructura técnica, ellos deberían tener una estrategia totalmente distinta de la que están adoptando ahora, que buscan más criminalizar al individuo, a su ciudadano, con relación a nosotros tenemos la visión de tener que los estados en sus agendas de ciberseguridad tendrían que tener una agenda positiva, que significa uno de los grandes formas de ataques cibernéticos se da a través de lugares en los sistemas. Entonces, una buena forma es invertir, que el Estado invierta en tratar de solucionar esos fallos de seguridad para que no se utilicen y no se exploten los sistemas informáticos. Y una educación, tanto a la sociedad civil como a los activistas, de tener su software actualizado a todo momento, para asegurarnos que los adversarios o aquellas personas que tratan de tomar control de su equipo, sus computadoras, operativo actualizado, las apps actualizadas, y no se usa esa vulnerabilidad o fallo de seguridad en el sistema para infiltrar, para tomar control del mismo. Creo que hay mucho que hacer en términos de defensa. Es decir, no solo utilizar las herramientas para comunicarse, que está bien, pero también ser consciente que cada vez que utilizamos las herramientas de redes sociales, estamos dejando información personal que puede ser utilizada para ubicarnos y dónde nos encontramos, ¿no? Entonces, simplemente, sí es necesario utilizar herramientas de redes sociales, porque no podemos vivir en una isla, obviamente, y lo necesitamos, como en el caso de Venezuela, para activismo y comunicación. Pero también es necesario que tengamos mecanismos de protección de la privacidad y que las normas del Estado de protección de datos y de límites del gobierno con el uso de herramientas de vigilancia sean más estrictos. Y creo que eso está fallando. O sea, en conclusión, creo que debería haber un mayor énfasis en políticas públicas que buscan proteger la privacidad, la protección de datos personales, que implementar a nivel nacional los estándares internacionales de derechos humanos, porque hemos visto una desconexión entre el marco legal a nivel nacional y el marco internacional de derechos humanos. Y finalmente, en el cómo, como decía Tania, en cómo tratar de identificar estos ataques a tiempo, porque el malware tiene un término de vida corto,
¿no? En el que tú, por ejemplo, quién es tu adversario. Entonces, identifique esto y crear mecanismos técnicos para ver quién es, bueno, es muy difícil siempre saber quién es el adversario, pero al tratar de al menos no protegerse a sí mismo para no infectarse. Y si es posible, enviar la información a investigadores que pueden identificar tal vez de dónde proviene este ataque. Muy difícil en este tema de ataques de malware identificar quién es la persona o cuál es el ente que está realizando este ataque, pero a veces es posible con investigación y base de datos y a través del tiempo se puede determinar patrones de comportamiento que pueden dar luces sobre quién puede ser ese perpetrador o esa persona que está tratando de atacar el sistema operativo, el equipo de un activista de derechos humanos o de un periodista, entre otros. Entonces, creo que eso, por un lado, en una agenda defensiva de la ciberseguridad, una agenda defensiva de la ciberseguridad para la sociedad civil. Siempre se habla de ciberseguridad creo que el tema de ataques es también contra la sociedad civil, contra los periodistas, contra los activistas en general y tener nuestra propia agenda para poder protegernos de esos tipos de ataques. Finalmente, con relación a la agenda ofensiva, es decir, con la criminalidad, pueden estar en violación de estándares internacionales de derechos humanos. Así que es muy importante poder llevar esto y hacer que a los sistemas de Naciones Unidas, tratar de llamar la atención de normas que van más allá de lo permitido por los estándares internacionales de derechos humanos y ver cómo llamar la atención de los relatores de libertad de expresión para que den opinión sobre este tipo de normas que se están populando en la... ese es mi comentario. Muchas gracias, Katitza. Tania, ¿cómo se está llevando a cabo este enfoque en los gobiernos de Centroamérica? ¿Cómo se está proponiendo la ciberseguridad? Si es bajo una agenda más ofensiva, más defensiva, como menciona Katitza. Bueno, en Nicaragua se ha visto también que ha habido muchos casos de utilizar la normativa justamente para criminalizar la protesta, como se ha visto en Venezuela también. ¿Qué opiniones tienes con respecto a lo que está pasando allá? Evidentemente, igual coincidimos con Katitza, no somos expertas nosotras como organización Acceso en marcos legales, por ejemplo, pero sí evidentemente en Centroamérica hay una tendencia a encontrar en varias leyes, no en una, sino en varias, efectivamente artículos o disposiciones que violentan los derechos a la privacidad. Y esto es contrario a cualquier constitución de Centroamérica, en la que en todas las constituciones de nuestra región, el derecho a la privacidad, pues es un derecho constitucional. Sin embargo, las leyes que se están emitiendo últimamente o proponiendo como tendencias, ¿no?, tienen que ver con antiterrorismo o financiamiento al terrorismo. Casi todos los países tienen una normativa, una ley, un marco legal contra el terrorismo, siendo una región donde el terrorismo no ha existido, ¿verdad? Es decir, no somos una región con experiencia terrorista, digamos, ¿verdad? Como otras regiones en el mundo. Y son leyes muy generalizadas, como decía Katitza, en el sentido de que todos y todas cabemos ahí. Es decir, son inclusivas. Es decir, es realmente triste ver que la lectura legal o la propuesta legal de estas iniciativas incluyen términos tan generales en donde cualquier acción, por ejemplo, de defensa de derechos humanos, de observancia ciudadana, de denuncia ciudadana, de protesta ciudadana, pueden ser encajonados bajo provocación, incluso tentativa de golpe de Estado y terrorismo, etcétera, etcétera.
Y esto evidentemente en el caso de Nicaragua recientemente muchos de las presas y los presos políticos han sido juzgados, ¿verdad? Con algunos marcos legales que refieren a terrorismo, ¿no? O financiamiento al terrorismo, básicamente. Pero también tenés estas leyes en Honduras, tenés estas leyes también, obviamente, en Guatemala, etc. Hay otras leyes, como las leyes de telecomunicaciones, por ejemplo, hay leyes sobre inteligencia del Estado, es decir, nosotras en el 2015, Katitza es testiga porque estuvo también vinculada a esa investigación, recoger, es decir, las múltiples normativas en Centroamérica en la que se indica una violación de un derecho, por ejemplo, humano relacionado con la privacidad, pues es increíble. O sea, es increíble, no hay coherencia, es decir, hay violaciones también a la misma constitución de la República. Entonces sí hay una desprotección, incluso que no existen profesionales que nos puedan acompañar, por ejemplo, en un litigio de un ataque digital o una vigilancia o una instalación de malware. Es decir, las capacidades legales también en nuestro sector son muy débiles para poder denunciar o incluso llevar a petición y denuncia este tipo de situaciones. Es decir, si yo detecto que me han estado haciendo vigilancia telefónica o a través de instalación de malware, es decir, en la región es muy difícil encontrar a una experta o un experto que pueda acompañar a la persona defensora o a la organización, ¿verdad?, para denunciar. Entonces, hay muchas posibilidades legales y jurídicas para hacer violación a la privacidad, al derecho a la privacidad en Centroamérica. Hay muchas reservas también y hay pocas capacidades de acompañamiento en el caso de que este tipo de incidentes sucedan. Entonces sí estamos en una posición bastante vulnerable, ¿verdad? A diferencia de otros países que creo que han podido, digamos, como el caso de Brasil, particularmente tener una comunidad que acompañe este tipo de casos mucho más profesional, ¿verdad? O mucho más fundamentada a nivel de términos de marcos legales. Muchísimas gracias, Tania. Es importante cómo la sociedad civil hace este acompañamiento a los marcos legales y hace también un seguimiento a los casos que sufren los activistas, ¿no? Creo que ahí es una estrategia muy importante que va a ser una de nuestras siguientes preguntas, pero quería preguntarle antes a Zuli, ¿qué casos se han visto en Venezuela con respecto a la violación de derechos humanos de activistas? Más allá del caso de Luis Carlos, claro, que es el más conocido en estos últimos días, y cómo la sociedad civil ha empezado a responder, ¿no?, con estrategias de resiliencia para resguardar mejor sus derechos, ¿no? Hay muchas organizaciones que están haciendo un trabajo importante, como Provea, CODES, entre otras, ¿no?, que se pueden mencionar. Si nos puedes contar un poco de cómo ves esta situación, por favor. Y bueno, fíjate, acá durante las épocas de las protestas, por ejemplo, en el año 2014 hubo una época muy fuerte de protestas en Venezuela, antigubernamentales, donde comenzó toda una arremetida en contra de las personas que tuiteaban lo que estaba sucediendo, ¿okay? Documentaban las protestas o las agresiones por parte de los cuerpos de seguridad y lo publicaban a redes sociales desde ese momento a convertirse en sistemático, ¿no? Vimos casos, yo trabajé durante 2 años en la organización Espacio Público, que se encarga de defender la libertad de expresión, y atendimos casos de periodistas y activistas de derechos humanos que fueron incluso llevados, el SEBIN igual, que es la policía política del gobierno, les practicaba una desaparición forzosa igual, una detención arbitraria, o como ellos llaman, una retención, que eso ni siquiera existe en nuestro marco legal, no existen las retenciones,
y los llevan a declarar y les hacen interrogatorios, por ejemplo, de 8 o 12 horas continuas. Ese tipo de patrones también atentan contra los derechos humanos y apelan a casos como el que planteaba hace un rato la compañera, que decía, por ejemplo, el tema de terrorismo. Entonces, hay personas presas en Venezuela y están acusadas de terrorismo. Además, en el año 2017, que también hubo otra oleada de protestas, muchas personas, muchos civiles, que también tuiteaban sobre lo que pasaba, fueron juzgados en tribunales militares, cosa que es completamente irregular y va en contra de la norma. Entonces, en ese sentido, digamos que sí, hay otros casos que llaman la atención y que nos permiten, pues, demostrar que no es solamente contra figuras, digamos, como públicas o reconocidas, sino que contra ciudadanos de a pie también se cometen atropellos. Y no solamente esto, también hay otras formas de, digamos, de anular estas personas que alzan la voz en redes. Por ejemplo, cuando alguien va a salir del país, entonces en el aeropuerto de migración hay una lista de personas, sobre todo periodistas, defensores de derechos humanos, a los cuales se les retiene el pasaporte, se les anula y no se les permite abordar el avión, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de prácticas también no necesariamente tienen que meter preso para violentar tus derechos, ¿no? En ese sentido, o para violar tu derecho a la libertad de expresión. También te limitan o te restringen el acceso a las páginas web, por ejemplo. Que en el año 2016 registraba más de 1000 dominios bloqueados en Venezuela. O sea, ahí no tenías acceso a eso, a menos que usaras un VPN para poder acceder a estas páginas. Entonces, bueno, digamos que todo el marco legal en Venezuela está apuntado hacia fortalecer herramientas o prácticas autoritarias que van en contra de los derechos humanos y que le permiten, digamos, a las personas que sustentan el poder que puedan, digamos, maniobrar esto a su favor, ¿no? También vemos cómo el ataque a través de los medios, el ataque que han sufrido los medios tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que es un marco complejo. Tú hablas de la ley contra el odio, pero también tenemos la ley resorte, la ley que ha intentado también regular todas estas plataformas digitales. Bueno, es una situación bastante compleja, pero lo importante es que como conocemos lo difícil de esta situación, entonces nosotros como defensores de derechos humanos y activistas hemos potenciado y hemos, digamos, refinado nuestras maneras de protegernos, ¿no? Por ejemplo, cifrando los contenidos de nuestros dispositivos móviles o de nuestras computadoras, haciendo uso de los VPNs para poder acceder a todas estas páginas que son bloqueadas, también utilizando herramientas como las PAS, por ejemplo, para guardar las contraseñas, teniendo la comunicación cifrada, por ejemplo, usando aplicaciones como Telegram para poder comunicarnos. Entonces, bueno, esas son, digamos, alternativas que hemos tomado desde el país para, pues, medianamente estar protegidos, resguardados a nivel de seguridad digital. Perfecto, gracias, Zuli. Has mencionado muchas herramientas de seguridad digital que son muy importantes para los activistas, los y las activistas. A propósito de eso, Katitza, bueno, tú mencionaste muchos problemas con respecto al malware que es usado por gobiernos, por empresas, justamente para robar datos personales o para vulnerar sistemas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué estrategias tú ves desde Electronic Frontier Foundation que se pueden aplicar para mejorar la capacidad de la ciudadanía, de los activistas, para poder un poco resistir a estas vulnerabilidades, ¿no? Porque a veces son conocimientos muy técnicos que no están al alcance de todos, ¿no? Cómo identificar una vulnerabilidad, pero ¿cómo ustedes ven que se puede un poco democratizar esto y generar capacidades en la población para poder resistir?
Tu micrófono, por favor. Primero que nada, aclarar que todo software siempre tiene vulnerabilidades. La vulnerabilidad no es nada más que un fallo de seguridad. Entonces, todos los software de una u otra manera tienen un fallo de seguridad y es ese fallo de seguridad que el adversario va a utilizar para tomar control de tu equipo o tu computadora. Ahora, hay formas de poder tratar de mejorar esto. Ya hay en el sistema operativo o inclusive el software que maneja Google o Facebook o las empresas privadas, pero también en el software libre. O sea, ningún sistema operativo tiene fallos de seguridad. Es un tema totalmente distinto cuando hablamos de fallos de seguridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es, al menos lo básico, es tener tu software actualizado, tu programa actualizado, para que al menos los ataques comunes, los que no son caros, que son la mayoría que utilizan contra la sociedad civil, no en todos los casos, pero en la mayoría, puedan ser un poco manejados mejor. Entonces, para eso es que apenas salga un software, una actualización, tú puedas actualizar tu software. Ahora, eso con relación al malware. Ahora también hay que explicar un poquito cómo funciona el malware, cómo uno se afecta al hacer un clic a veces, por ejemplo, el adversario te va a mandar una URL que va a decir facebook.com, pero en vez de facebook.com va a ser Facebook y una i al final.com, y tú no te das cuenta que la dirección web es distinta es distinta que la original de Facebook, y tú haces clic y piensas que estás en una página de Facebook, que es igualita a Facebook, y tú pones tu usuario y tu contraseña, pero en realidad es una página falsa, la URL es falsa, y estás ingresando todos tus datos de tu usuario y tu contraseña, con lo cual el adversario va a tener esa información y va a tomar control. Eso es un phishing más que un malware. Pero también puede ser que el adversario haya hecho un poco de ingeniería inversa, tratado de, por ejemplo, engañarte para que tú mismo hagas un clic en el archivo. Por ejemplo, a veces te mandan un mail, por ejemplo, Tania es la directora de su ONG y puede ser que una de sus colegas le está mandando un mail a Luciana, una de las colegas que trabaja con Tania, y le dice, por favor, ¿puedes ver este archivo con el presupuesto del proyecto? Y uno piensa que el correo viene de Tania, que es la jefa, que le está pidiendo a alguien que trabaja para ella que revise ese archivo adjunto. Y claro, si uno no se dio cuenta bien que la dirección es la dirección de Tania y que es otra, y parece que escribe como Tania, ¿no? La persona va a hacer clic en el archivo y una vez que hace clic, su computadora y su equipo queda afectado. Entonces, hay que entender cómo funciona el malware para poder protegerte. En la IFF hemos desarrollado herramientas que se llaman guías de autoprotección contra la vigilancia. La pueden encontrar en la página web ssd.eff.org/ES por la versión en español, está en varios lugares. Y también lo que se conoce como una acompañante de la guía de seguridad, es decir, otra guía distinta que lo que busca es lo que busca es ayudar a quienes quieren dictar talleres de seguridad a cómo armar sus programas de entrenamiento para que estos sean fácil de organizar. ¿Qué es lo que puedes hacer en 1 hora? Si tienes 3 horas, esto es lo que puedes enseñar. Y, en fin, con toda una metodología educativa detrás. La pueden encontrar en la página web de IFF también. Y ahí te enseña más o menos a cómo hacer primero un análisis de riesgo. A veces no puedes proteger, depende de tu caso, no todo el mundo tiene el mismo riesgo, o no todo el mundo está interesado en proteger toda su información. Hay gente que quiere compartir información, así que protegerla tal vez no es un tema. Se haga un análisis de riesgo para que se decida qué información se quiere proteger, de quién la quieres proteger, qué tan dispuesto estás a invertir tiempo en proteger esa información, ¿no? Y ciertas preguntas que tú tienes que hacer por ti misma para identificar cuál es esa herramienta que necesitas utilizar y cuáles esas costumbres que debes cambiar.
porque a veces puedes utilizar el cifrado más seguro, ya muy seguro, pero el fallo está en nosotros mismos. Por ejemplo, ponemos nuestra clave de seguridad en un post-it en nuestra oficina y decimos un hacker nos hackeó, pero tal vez alguien de tu oficina vio el password y entró a tu computadora. Entonces, cosas así, ¿no? En fin, es un tema muy largo para abordar y sin PowerPoint es complicado, pero creo que las guías están en la web y están de libre acceso y pueden revisarlas. Gracias, Katitza. De hecho, el repositorio de Electronic Frontier Foundation es uno de los mejores en seguridad digital, se los recomiendo. No, es uno con el que yo me inicié, porque cuando estaba buscando información sobre seguridad digital, me pareció que es realmente muy completo y muy útil. Tania, tú mencionaste al principio de tu intervención sobre la necesidad de acompañar el proceso, ¿no? También Katitza mencionó, y también de documentar los abusos a derechos humanos, y lo que ustedes hacen también en Fundación Acceso, que es documentar los incidentes informáticos, ¿no? Si nos puedes, para ir cerrando ya, porque vamos a cumplir un poco la hora del webinario, si nos puedes comentar un poco cuál es el rol de la sociedad civil en estas actividades que menciona Katitza. Sí, claro. Yo veo varios retos que creo que estamos en la región intentando, digamos, abordar. Creo que necesitamos, como región latinoamericana incluso, levantar mayores estrategias de cómo romper con ciertos discursos que están de alguna forma satanizando la privacidad como un derecho. Es decir, que hay discursos de que el derecho a la privacidad es un derecho, ¿verdad? Que en realidad, como yo no hago nada mal, pues no importa que accedan a mi información o a mis comunicaciones. Hay personas muy convencidas de que la violación al derecho de la privacidad es justificable, más cuando vivimos en entornos y contextos tan violentos con el crimen, ¿verdad? Con los altos índices de criminalidad común. Sin embargo, no se ve la violencia estatal, por ejemplo, de otros aparatos, ¿verdad? De represión. Hay también situaciones que creo que son difíciles de romper. Como dijo Katitza, creo que el más difícil son las costumbres. Y eso es una lucha constante, digamos, en términos de cómo desarrollamos metodologías participativas, de cómo hacemos procesos de concientización y sensibilización. O sea, es decir, cómo hacer esos cambios de costumbre, ¿no? Y ese es el mayor reto de todos. Es decir, la parte técnica podemos fortalecer comunidad de seguridad digital, es decir, no todas las personas que saben informática saben abordar la seguridad digital, ni saben abordarlo desde una perspectiva de derechos humanos. Hay muchas personas que aunque tengan el conocimiento técnico no saben interlocutar con personas que están en una situación de riesgo, incluso física, emocional, que además aunado a eso tiene un ataque digital. Entonces, hay que crear también y hacer todos nuestros esfuerzos como sociedad civil de acuerpar comunidades de seguridad digital para que también puedan hacer un abordaje más integral, ¿verdad? Y esto nos hemos encontrado mucho que el cambio de costumbres es muy emocional y cultural. Y si no abordamos, por ejemplo, el acompañamiento en seguridad digital desde una perspectiva más psicoemocional, usualmente las personas no cambian de hábitos, ¿verdad? Entonces, una cosa es decir, haga clic aquí o haga una contraseña segura, si se hacen las contraseñas seguras, mientras te hackearon tus cuentas, te amenazaron de muerte en tu red. O sea, es decir, si no tomamos en cuenta las variables de la persona, la organización y lo que esto implica a nivel emocional, muy probablemente el cambio de costumbres y hábitos no vayan a cambiar, y más bien incluso podemos crear resistencias a la tecnología y a la internet. Tampoco podemos instaurar miedos ni paranoias.
muchos de los incidentes que hemos registrado, como te dije, son falsos positivos. Entonces, hay también algunas acciones que hacemos desde la sociedad civil que a veces caemos en esto de hacer una gran bulla sobre algo que en realidad no tiene prueba o no tiene fundamento de qué sucedió, cómo sucedió. Entonces, también nosotras tenemos que equilibrar, digamos, niveles también de estar atentos, pero no paranoicos, digamos. Y lo otro es, en nuestra región, de cómo la seguridad digital no es una invención pequeña burguesa, porque también tenemos este tipo de corrientes y pensamientos, ¿verdad? De que en realidad lo que importa es la seguridad física, es decir, si me están haciendo vigilancia fuera un motorizado de la casa, evidentemente eso es mucho más importante que yo meterle contraseña a mi teléfono, ¿verdad? O cifrar mi teléfono. Entonces, es decir, ningún riesgo es equiparable, no podemos equiparar ningún riesgo, ¿verdad? Y tenemos que ver la seguridad y los derechos humanos de forma integral, ¿verdad? Una cosa es denunciar contra la censura, pero también, es decir, o la libertad de expresión, pero también hay componentes que se violan del derecho a la privacidad, de cómo estamos exponiéndonos entre nosotras como sociedad civil, información privada no consentida de los demás. Hay que hacer también mucha autocrítica, creo, ¿verdad? Para promover pues una cultura en la que el derecho a la privacidad realmente se comprenda como un factor importantísimo para la integridad personal, ¿verdad? Y creo que hay que humanizar más este aspecto, ¿no? Y pues tocar a las personas y acompañarlas de una forma mucho más natural y no tan técnica, ¿verdad? O sea, yo creo que lo técnico lo podemos asumir de otras formas y es muy importante. O sea, nosotras somos fieles creyentes de la necesidad de que las personas se apropien de la Internet, que se apropien de los recursos, ¿verdad? Para ejercer sus derechos humanos. Pero hay que acompañar esos procesos de una forma más metódica, constante y también humana y cariñosa. Entonces, esos son, pues, como retos, ¿no? Que indico en el proceso. Y siempre, como organizaciones que acompañamos seguridad digital, siempre explicarle a las personas, a las organizaciones, los procesos, qué se está haciendo, qué se está analizando, ¿verdad? Y tener pues las capacidades o la inteligencia emocional también de acompañar angustias, preguntas que tengan las personas. Es decir, creo que en eso es también nuestros retos, ¿no? En la región. Fantástico, Tania. Concuerdo completamente con este enfoque que tiene que ser integral de cómo enseñamos seguridad digital, de cómo se abordan los derechos humanos, porque no solamente la parte técnica ni la parte legal, también tiene que ver mucho lo psicoemocional, ¿no? Al respecto, y para ya cerrar este webinario, Zuli, desde tu experiencia también como defensora de los derechos humanos, ¿y cómo crees que se debe abordar en casos de, como está pasando en Venezuela, en casos de extremo estrés, qué consejos puedes dar para otros activistas que están en la línea de ahorita de lucha? Sí, bueno, es muy importante en contextos tan violentos, tan difíciles como los que estamos atravesando. En primer lugar, aunque sea difícil y aunque suene muy complicado, hay que, uno como activista, como defensor de derechos humanos, tiene que mantener la calma, ¿no? Y es muy importante el tema de la verificación de la información, porque también estamos viviendo, bueno, todo el tema de las fake news, donde se manipula la información y todo eso. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la responsabilidad de poder verificar absolutamente toda la información antes de compartirla, porque si propagamos información que es falsa o que puede ir o perjudicar el contexto, entonces no estamos contribuyendo en nada, sino más bien estamos agravando el problema, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido eso. También hacer mucha contención emocional.
lo que comentabas, ¿no? El aspecto psicoemocional es muy importante y yo creo que nosotros como defensores de derechos humanos estamos llamados también a ese acompañamiento emocional, psicológico, para poder darle contención a la gente, para poder acompañarlos, para poder darles fortaleza en momentos difíciles, ¿no? Nosotros estamos viviendo, porque todavía en Venezuela hay sectores donde no ha llegado la luz, donde no tienen agua, por ejemplo, y es entendible y natural la desesperación de la gente, ¿no? Entonces allí es donde nosotros pues tenemos que actuar para poder brindarles a ellos mecanismos de acompañamiento, de contención. Por ejemplo, el caso de los niños, ¿no? O sea, ¿qué culpa tienen los niños y los adolescentes de atravesar por estas situaciones? Y ellos son finalmente los más afectados en estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, también está el trabajo de poder brindar herramientas a los padres para que acompañen a sus hijos en estos casos. En ningún momento apelamos a mentirles o engañarles sobre la realidad. Ellos tienen que conocer lo que está pasando, pero de una manera, o sea, canalizarlo de una manera positiva, ¿no? O de la mejor manera posible. Entonces, apelar a la resiliencia, yo creo que es fundamental, y como es el nombre de este webinar también, ¿no? El tema de la resiliencia creo que es fundamental para poder sobrellevar todas estas situaciones y poder obtener los mayores aprendizajes posibles y poder salir airosos de toda esta problemática. Perfecto. Entonces, para cerrar, quisiera pedirles que en pocas palabras puedan hacer una conclusión, ¿no? Más que todo, llamando a la acción con respecto a estos temas que estamos viviendo, la importancia de la seguridad digital y la defensa de los derechos. Por favor, si empezamos contigo, Katitza. Sí, por supuesto. Necesitamos que demandar una mayor transparencia y responsabilidad por parte de los estados en relación a su uso de las técnicas y tecnologías de la vigilancia. Necesitamos también mayor transparencia y límites en el uso por parte de las empresas de estas herramientas, a quién se las venden, a estos vendedores de empresas de vigilancia y para qué propósitos. Y finalmente, necesitamos tomar conciencia nosotros mismos como activistas de derechos humanos o periodistas a ser más conscientes de nuestra privacidad y seguridad, sin que ello sea una forma de inhibir la necesidad que tenemos de expresar y protestar en público, sino que es necesario que la privacidad sea un mecanismo para que nos permita estar más seguro en la protesta o estar más, sentirse más libre al expresarse en redes sociales, especialmente en contextos donde el decir las cosas te traen consecuencias de criminalización de la actividad del activista. Gracias. Tania. No, solo compartir rápidamente, creo que todo lo pude compartir durante el webinario, pero sí tal vez 3 cosas que tiene que ver con el fortalecer las capacidades en nuestra región para denunciar y llevar casos en términos de violación a los derechos de la privacidad, que es una necesidad muy grande. Lo otro es seguir fortaleciendo el conocimiento entre comunidades de seguridad digital, ¿verdad? E incorporar todas estas perspectivas de derechos humanos, de seguridad integral a nuestro acompañamiento. Y cuidarnos mucho, porque creo que las tendencias son muy fuertes en términos de regular la Internet, de cerrar o de afectar pues la neutralidad de Internet. También tendencias de censura y de coartar la libertad de expresión, controlando redes sociales, por ejemplo. Es decir, necesitamos prepararnos para estos escenarios y creo que eso es el gran reto en el caso nuestro, de nuestra región centroamericana. Prepararnos para esto que viene y ver cómo nos vamos a solidarizar a nivel latinoamericano, por ejemplo, en estos procesos, que ya lo estamos haciendo a través de espacios como Red Latam, ¿verdad? Y creo que también hay comunicación muy importante con los relatores, ¿verdad?, especiales de las Naciones Unidas, con las oficinas de las Naciones Unidas. Creo que
tenemos que llevarlo local hacia lo nacional y regional e internacional, y tenemos que trabajar muy fuerte porque son poderes muy grandes a los que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Y creo que esa es como la perspectiva a futuro y nuestros retos. Muchas gracias. Zuli. Bueno, yo rápidamente me gustaría, pues, primero valorar todas las potencialidades que nos ofrecen estas herramientas digitales, que la verdad para nosotros en Venezuela son nuestro salvavidas. O sea, literalmente es eso. Y yo creo que el reto está en poder formarnos, en poder empoderarnos, en poder sacarle el mayor provecho a todas estas herramientas, y que si nos cierran una ventanita por un lado, busquemos la manera de abrir múltiples otras posibilidades que nos permitan poder seguir informando, poder seguir denunciando, poder seguir alzando nuestra voz en contra de las injusticias, poder seguir visibilizando todas las violaciones a los derechos humanos, y que construyamos desde nuestras posibilidades, de nuestros espacios, esa cultura de paz que tanto deseamos, y falta también en toda la región, porque somos una región, la verdad, bastante signada por la violencia. Entonces es importante que podamos también llevar ese mensaje, esa reconstrucción de manera pacífica a todo el entorno digital, porque nos hace falta muchísimo también llenar las redes de ese mensaje esperanzador y lleno de paz a nivel mundial, ¿no? Eso, básicamente. Muchas gracias, Zuli. Es importante lo que han mencionado, ¿no? Proponer una nueva narrativa que sea más transformadora, proponer herramientas, el uso, la concientización desde las personas, porque, como mencionó Tania, es un momento crítico donde se está incrementando el uso o el abuso de estas herramientas por parte de estados, herramientas para la vigilancia, y como bien nos explicó Katitza, estas diferencias, cómo se explotan algunas vulnerabilidades, cómo se utilizan estos software de manera poco ética, negativa con respecto a los gobiernos, y cómo estos gobiernos lo utilizan para vigilar a la población. Bueno, yo les agradezco sinceramente por haber dado este espacio, por darse este tiempo para poder conversar entre nosotros. Katitza, Zuli, Tania, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron. El video se va a subir a YouTube para que lo puedan consultar en cualquier momento. Y eso, bueno, muchas gracias y buenas noches.